Otro de los temas que hemos dado un alcance que tiene que ver con este chat dirigido al ministro Fabricio Valencia Gibaja. Un chat que tiene tres mensajes y que incluso, según la información que nos ha llegado de nuestra fuente de la propia sede central del Ministerio de Cultura, ya que nosotros lanzamos esto, han cancelado la designación que tenían planeada. Cancelaron la designación que tenían planeada. ¿No? Ahí está, pues, la viceministra Moira Novoa, muy preocupada, que le habían encargado hacer todo esto. ¿No? Porque ella está jugando en pared con el propio ministro Fabricio Valencia. Pero vamos a revelar, como adelanto, porque el informe y la historia completa de este tema, del chat del ministro de Cultura y todo lo que ha pasado alrededor, ¿no? Lo publicaremos esta noche a las 9 de la noche. Pero vamos a adelantar el nombre confirmado, porque esto ha sido confirmado ya, y por eso nos hemos demorado un poco durante la semana, porque queríamos saber quién era la otra persona que le había enviado estos mensajes al ministro y bajo qué contexto, porque eso es importante, bajo qué contexto para entender realmente lo que está pasando dentro del Ministerio de Cultura, dentro del piso 8, dentro del despacho de Fabricio Valencia Gibaja, ¿no? Una responsabilidad tan grande que tiene, pero vemos que está preocupado en otras cosas. Ojo, lo de Nazca, lo del recorte polígono de Nazca, ya a esta altura lo puedo mencionar, fue un encargo de Palacio de Gobierno. Así es. Lo de Nazca, el recorte del polígono, ha sido un encargo que le dieron al ministro Fabricio Valencia para que realice y para que concrete esa tarea. El chicheñor, porque él le dice chi a todo, con tal de quedarse en el cargo. Pero continuando con el chat, tenemos por ahí el chat, por favor, René, para mostrarlo en pantalla, para que la gente que no tiene todavía información sobre lo que estoy hablando, un chat al cual hemos tenido acceso, un chat enviado hace unos días. Este chat es reciente, no es de un mes, no, es reciente. Es de la semana de la interpelación el chat, para que se ubiquen en el tiempo. Esa conversación, esos mensajes a ministros se le enviaron durante la semana de interpelación. Entonces, confirmado ya que el chat enviado al ministro de Cultura con estos mensajes ha sido enviado por el señor Alberto Martorell. Repito, se ha confirmado y hemos conversado para preguntar, hemos tenido resistencia negativa, pero logramos que Alberto Martorell nos confirme que este mensaje salió de su teléfono y llegó al celular personal del ministro Fabricio Valencia Gibaja. Aquí primero vamos a leer este chat y los mensajes, porque hay una historia detrás, como mencionaba, hay todo un contexto que vamos a explicarlo en un informe que será publicado esta noche. ¿Qué le dice Alberto Martorell? Para la gente que no conoce, ¿quién es Alberto Martorell? Alberto Martorell, hasta marzo, porque es importante las fechas acá, ubíquense. Alberto Martorell, hasta marzo, 24 de marzo, estuvo como director de la Dirección de Concentrada de Cultura de Ica. Él era la máxima autoridad del Ministerio de Cultura en Ica. ¿Pero qué pasó? Pues, desde el propio Ministerio de Cultura
se había armado todo un plan para sacarlo. En marzo. ¿Pero por qué lo querían sacar? Porque se venía preparando este tema de encargo de Palacio de manera express del recorte del polígono de las líneas de Palpa y Nazca. El mensaje dice lo siguiente, ¿no? Buenos días, Fabricio, le dice Alberto Martorell al ministro de Cultura, Fabricio Valencia. Buenos días, Fabricio. Ayer se logró una buena parte de lo mío, pero falta aún bastante. Creí que anoche saldría la resolución ministerial publicada, pero no la encuentro aún. Tengo que insistir en que se publique ya y pedirte que demos paso a lo definitivo, que es la designación en el Capayán. Piensa que son 3 meses sin ingresos. Estamos hablando marzo, ¿verdad? Marzo, mayo, junio. Abril. Marzo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, primeros días. 3 meses, ¿ok? Con la certeza de que sabrá solucionarlo, rechazando otras alternativas, cada día cuenta. En el primer mensaje le dice Alberto Martorell esto al ministro de Cultura. Hay otro mensaje más, también. El siguiente mensaje, ¿qué dice? Acabo de averiguar y no has firmado la resolución ministerial, Fabricio. No estás frente a una persona que puedas dejar a la espera y permitir que suceda todo lo que ha sucedido. Estará muy ocupado, pero merezco que me digas exactamente la hora. De esta forma, te demoras unos segundos y yo he cumplido. Sigo confiando en tu palabra. Esto en realidad tiene que ver con cosas que sucedieron para forzar la salida de Alberto Martorell de la DDC de Ica. Y la manera que han hecho es prácticamente, lo han presionado día tras día para que logren la renuncia, porque Martorell, según información, según las fuentes que tenemos, rechazó estas propuestas del ministro, rechazó dejar el cargo de la DDC de Ica. Y hay una cosa bastante interesante que en el tercer mensaje también se lee, ¿no? Tienes 1000 preocupaciones, le dice Alberto Martorell al ministro de Cultura, Fabricio Valencia. Tienes 1000 preocupaciones, pero esto se escapa de lo racional y de lo humano. Piensa con una mano en el corazón lo que está pasando y actúa como corresponde, que yo he demostrado saber hacerlo y pienso seguir en el camino de lo recto y lo correcto. Entonces, según la información que tenemos, gracias a fuentes de la sede central del Ministerio de Cultura, se le llamó en varias oportunidades, se le insistió a Martorell para que renuncie, se le presionó, no fue 1, 2, 3, no, fueron varias personas. Uno se pregunta, claro, ¿por qué tanto interés antes de generar esta resolución viceministerial de recorte, ¿no? Sacar a Alberto Martorell del cargo? Porque el ministro sabía que Martorell no iba a aceptar esa propuesta de recorte del perímetro de la línea de Nazca y Palpa. Pero antes que vean el tema, lo sacaron, le cortaron la cabeza antes de, y después de idas y vueltas, ofrecimientos para cambiarlo del cargo, ¿no? Renuncia, pero si renuncias te ofrezco esto, si renuncias te coloco acá. Y una de las propuestas del ministro Fabricio Valencia fue colocar a Alberto Martorell en Capayán. Y esto no se ha cumplido. Y recuerdo que alguien me dijo que Alberto Martorell incluso fue su profesor en una maestría del ministro
en la Universidad Ricardo Palma. Curiosidades. Pero repito, lo que tenía que hacer el ministro era eliminar todo obstáculo para concretar la orden que venía de Palacio de Gobierno. Luego de esto, el ministro ha viajado en varias oportunidades, de manera oficial y no oficial, a Ica. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tanta atención a Ica? Porque comenzó el tema de sacar de manera express la resolución viceministerial firmada por la señora Moira Noboa Silva. Esa situación en realidad es grave, como dice Luis Felipe Alpaca. Es grave, porque aquí se ha pretendido poner excusas, poner argumentos del propio Ministerio de Cultura diciendo que era una necesidad y que el recorte que implicaba la línea de Nazca y Palpa, ¿no?, se hacía porque todo ese territorio que se dejó no había nada, porque ese perímetro era del mismo tamaño de Tumbes, así que es muy grande. Los argumentos fueron eso del propio ministro de Cultura. Así es. Entonces, aquí primero, para entender la historia, es que antes de que salga la resolución viceministerial firmada por la viceministra Moira Noboa, se trabajó, se presionó para sacar a Alberto Martorell de la DS de Ica. Mientras que se redactaba el famoso informe, ¿no? Mientras gente como los señores de la DS de Ica, de manera maratónica, empezaron a desarrollar un informe. Johnny Isla, estamos hablando. Johnny Isla, ¿no? Con su equipo. Que todavía, según me han comentado, se siente el todopoderoso. No saben con quién se han metido. No saben el poder que tengo. El señor para hablando así en Ica. Así es. Imagínense. El señor todavía se siente con la capacidad de decir a la gente, a los periodistas y a los propios arqueólogos que lo acompañan ahí, no saben con quién se han metido. ¿Con quién nos hemos metido, señor Isla? Cuéntenos. Claro. Cuéntenos, a ver. Cuéntenos. Otra cosa interesante. Entendiendo que revienta todo este escándalo, ¿ok? Ya quiero un poco resumir, porque repito, el informe, todos los detalles de cómo se ha desarrollado la historia detrás de este chat, hoy lo tendrán a las 9 de la noche en un informe publicado en limadris.com. Pero resumiendo esto, pasa el escándalo, salen las noticias, varios medios responden, cuestionan, desde el Congreso también se cuestiona. ¿Y qué pasa? Hay presión, se asustan, el propio ministro se asusta, y ya hemos mencionado que en esta trama, también en esta historia, hay congresistas involucrados. Dos bancadas, lo hemos mencionado en un informe, la bancada de Fuerza Popular y la bancada de APP, de Alianza para el Progreso, del señor César Acuña. ¿Por qué? Por los propios intereses, no solamente del alcalde de Nazca, sino de otros candidatos de APP que son de Ica, que son de Nazca, y que tienen intereses en la minería, son mineros, se dedican años y años a la minería. Y un sector que tiene interés en esto es el sector minero de Nazca. Pero les cuento otra cosa, que también días antes de que se retroceda, mejor dicho, se ponga una pausa, días antes que se ponga una pausa a esta resolución, porque para mí no han retrocedido, como digo, ¿no? Para nosotros acá con Luis Felipe conversando, lo que se ha hecho es poner una pausa. Así es. La pausa, porque esto va a continuar. Una noche antes, el ministro recibe una llamada, primero una llamada de un congresista de APP, cuestionándolo, diciéndole todo lo que está pasando, ¿no? Porque este congresista también estaba asustado. Otro congresista llama, también lo mismo. Hay presión desde el Parlamento directo. Hablan con la presidenta.
tienen que hacer algo. Y bueno, y retroceden, dan un pie atrás y hacen la pausa. Y después de todo esto también sucede otra cosa interesante. Desde Palacio de Gobierno le piden la renuncia al ministro. Desde Palacio de Gobierno le piden la renuncia al ministro. Y lo que sé, según la información que tenemos, es que el ministro se habría negado a renunciar. Ojo, el ministro se habría negado a renunciar. Incluso hubo una mala reacción por parte de Palacio, en el sentido de que esa negativa venía con un mensaje atrás. Si me sacan, yo hablo. Escuchen lo que estoy diciendo. Imagínate. Si me sacan, yo hablo. Esto en realidad se va a saber tarde o temprano. Y se va a saber todo. Porque la orden de lo que pasó con Nazca salió de Palacio de Gobierno. Fabricio Valencia, lamentablemente, es un fusible quemado que recibe órdenes y las obedece, así traicione, ¿no? Y atente contra el propio patrimonio cultural del país. Sí, pero tienes que añadir que la propia Constitución establece que los ministros son responsables de sus actos durante su gestión en el portafolio. Por más que la directriz venga de Palacio, como ya ha venido sucediendo esta funesta dinámica en el Ministerio de Cultura en gobiernos anteriores, como lo hemos nosotros muchas veces publicado, esta vez no sería la diferencia. Es decir, los ministros tienen que responder por sus actos desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista penal. Así que esto no va a quedar así nomás. Pero acá se abre otra historia más. Porque lamentablemente lo que vemos ahora es que intentan blindarse, intentan protegerse ellos mismos. Y lo van a terminar sacando a Fabricio Valencia. Lo van a terminar sacando a Fabricio Valencia. ¿Por qué? Porque hay dos investigaciones en la Fiscalía. Uno por el caso de Shirley Hawkins. Así es. En el Ministerio de Cultura, sede central. La otra investigación tiene que ver con el tema de recorte de Nazca y Palpa y toda la gente que está involucrada ahí. Entonces, es cuestión de tiempo. Claro. Pero lo que preocupa realmente es que lo van a terminar sacando. Sí, lo van a terminar sacando. Pero van a continuar utilizando a otro ministro que van a designar, ¿no? Para lo mismo. Para la consigna mayor, que es La consigna es recortar oficialmente la poligonal de la línea de Nazca para favorecer a grupos empresariales, no solamente proyectos mineros que ya están enquistados en la zona, sino también hablemos de la energía renovable, ¿no? Que es otro de los grandes negocios que existen y que no se habla mucho. y además de traficante de tierras. Además eso. Además de traficante de tierra. Entonces acá hay un tema bastante serio, ¿no? La situación adentro hay demasiada fricción. Claro, han parado por el momento las designaciones. En el Ministerio de Cultura, después que anunciamos este chat, han parado las designaciones porque ya la tenían ya casi armadas para firmar y publicarlas. Pero han detenido todo esto, ¿no? Y una de las grandes responsables de todo lo que está pasando acá también es la viceministra Moira Noboa Silva, junto al ministro de Cultura Fabricio Valencia Yibaja. Dos grandes responsables porque están recibiendo órdenes desde Palacio. Y yo me pregunto, la señora Moira Noboa, siendo arqueóloga, ¿no tiene un remordimiento de conciencia? Yo le pregunto a todos los arqueólogos que están viendo la transmisión, el deber de un arqueólogo no es proteger y conservar el patrimonio cultural. ¿Para eso estudian en la universidad?
Obviamente, obviamente. Vamos al plano moral. El arqueólogo tiene que proteger hasta las últimas instancias el patrimonio cultural. Y cuando tiene la bendición de ingresar al Ministerio de Cultura, digo bendición porque va a tener un trabajo fijo, le van a pagar para hacer lo que él quiere, defender el patrimonio. ¿Qué sucede? Tenemos conocimientos que en la práctica hay arqueólogos que sí cumplen su labor noble de defender el patrimonio, pero también hay arqueólogos que se voltean, que se venden al mejor postor y forman camarillas y grupitos para depredar el patrimonio cultural. Eso que está haciendo hace ya muchos años. Así es. Este señor que cree que es su chacra, en la línea de Nazca, estamos hablando del señor Johnny Isla, vamos a ver que responda. Y regresando al tema del chat enviado al ministro de Cultura Fabricio Valencia, repito, está confirmado por parte del propio señor Alberto Martorell que él envió estos mensajes al ministro de Cultura. Entonces, esto es la punta del iceberg de un nuevo escándalo mayor, un nuevo escándalo, algo grande, algo grande. Nosotros, ante la negativa de darnos los detalles, porque no quiso continuar con la conversación el doctor Martorell respecto a los detalles de estos mensajes que hay detrás de cada uno de los mensajes, hemos logrado reunir información gracias a nuestras fuentes del Ministerio de Cultura que confían en nosotros. Y eso hay que decirlo, gracias a las fuentes del Ministerio de Cultura que confían en nosotros. Hemos logrado recoger todos los detalles detrás de todo esto, ¿no? Y uno se pregunta, pues, ¿no? Es impresionante que gente que se ha jactado de ser grandes profesionales y antes cuestionaban y criticaban al Ministerio de Cultura, ahora se han convertido en los que criticaban. Estamos hablando particularmente del Fabricio ministro Valencia. Fabricio Valencia, que desde la tribuna civil era un defensor del patrimonio, y nosotros tenemos las pruebas audiovisuales, registros, de que él criticaba gestiones pasadas de otros ministros que lesionaban al patrimonio cultural, recuerde, güey. Y estamos hablando del señor Alberto Martorell, que incluso cuando era directivo de ICOMOS Perú, ¿recuerdas? También estaba al tanto, emitía pronunciamientos, era un feroz crítico de las gestiones que vulneraban los patrimonios a lo largo de los últimos años. Y ahora, cuando están dentro del Ministerio de Cultura, con cargos directivos, ¿qué está pasando? Siguen las directrices del gobierno de turno y atropellan al patrimonio cultural. Eso realmente es lamentable. Claro, ahora, esta semana que viene hay una especie de pausa en el Congreso, ¿no? Pero esto se va a retomar. Esto se va a retomar. Yo creo más por el interés que ha tomado la Fiscalía ante estos dos temas, porque son dos temas que se vienen investigando alrededor de la situación del ministro Fabricio Valencia. Uno es el ministro Valencia y el caso de la señora Shirley Hawkins en la sede central, las órdenes de servicio de la señora. El otro es la investigación sobre el recorte del polígono de la línea de Nazca-Palpa. Son dos casos distintos, pero que han comenzado a sonar cada vez más fuerte, y también hay gran interés de prensa internacional. Y esto es importante, porque recordemos que estamos hablando de un espacio emblemático que tenemos en el Perú, la línea de Nazca y Palpa. Ahora, Luis Felipe, desde Palacio de Gobierno, conociendo un poco el accionar de la señora Dina Boluarte, que va a terminar sin duda cambiando al ministro Fabricio Valencia, y te digo una cosa, a mí no me sorprendería, y lo digo hoy viernes, no me sorprendería que Fabricio Valencia lo muevan del Ministerio de Cultura, pero lo pasen a otro cargo de repente como agregado cultural en alguna embajada, por ejemplo, o en otro cargo fuera del país. Como ha sucedido con los funcionarios de este gobierno, vamos a mencionar algunos nombres concretos. El ex premier Gustavo Adriancén, que ya se va al Vaticano
perdón, a la ONU. A la ONU. Y el ministro de Martini, que no llegó a ser, pese a las evidencias, no llegó a ser embajador en el Vaticano, pero es asesor en estos momentos en otro ministerio. Gente que sale por la puerta falsa de los ministerios por los escándalos de corrupción que están enfrentando, son premiados en este gobierno. Entonces no nos sorprendería que el señor Fabricio Valencia lo recicle. Pero acá hay un tema, Edwin, que yo lo veo como una especie de ver todo el bosque, no solamente por ver el árbol. Yo creo que esta crisis coyuntural de momento que se vive en el Ministerio Público tiene que ver con esto. Por eso vemos que se están peleando en una batalla encarnizada entre el Ejecutivo, la Fiscalía, el Congreso, que hay congresistas, que cada quien está denunciando a su fiscal favorita. Y es precisamente, Edwin, para alimentar la impunidad de estos personajes. Porque finalmente las investigaciones están siguiendo su curso y en el momento que cada facción, vamos a hablar así, a rajatabla, la facción conservadora, la facción fujiaprista, de derecha, como le quieran llamar, y la facción progresista, caviar, izquierda, tenga a su fiscal en el Ministerio Público, van a respirar tranquilos porque los casos van a ser archivados. Imagínate, güey. Y ahora, la situación del Ministerio de Cultura está recontramovido, ¿ah? Ojo, estamos hablando del recorte del polígono de la línea de Sinasca, estamos hablando de las órdenes de servicio en el Ministerio de Cultura referente a esta señora Shirley Hawkins, quien tendría una relación sentimental con el ministro Fabricio Valencia,